Seguimos en SET al día, ahora con Ágora. Hoy una tertulia especial, como les comentábamos, no se la pierdan. Vamos a pulsar la sanidad en la Comunidad Valenciana y en concreto vamos a conocer el modelo Alcira, el conocido modelo Alcira, la colaboración público-privada que lleva desarrollando el hospital en esta localidad. Les presento, como les decíamos esta noche, está con nosotros el doctor, es director, recientemente gerente del Departamento de Salud de la Ribera. Doctor Javier Palau, buenas noches. Muy buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. ¿Poco tiempo en este nuevo cargo? Pues nada, prácticamente 2 meses y un poquito más, cuanto apenas. Sí, bueno, sí. Curioso el dato, dejó el hospital, la FE, Sí. para trasladarse aquí, lo contaremos a lo largo de la entrevista. Bienvenido. Gracias. Vamos a contar esta noche con 2 periodistas que nos van a ayudar a conocer este tema que preocupa también a los valencianos. Hablamos de Vicent Climent, periodista, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Bienvenido. Silvia? Un tema apasionante también esta noche. Sí, vamos dejamos la política. sí, aunque ver, vemos que está relacionado, ¿eh? Bastante, lo comprobaremos seguramente, pero vamos a pulsar el estado de salud de la sanidad. Venga, pues bienvenido como siempre, Gracias. Vicent Climent, y esta noche también con nosotros es periodista y además responsable de comunicación del Colegio de Médicos de Valencia. Queremos también que nos aporte sus reflexiones porque conoce este tema. Hablamos de Javier Matoses. Buenas noches, Javier. Hola, buenas noches, Silvia. Y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Empezamos, hoy pulsamos la sanidad, como decía Vicent Climent, en nuestro espacio SET al día en Ágora. El doctor Javier Palau es desde el pasado mes de abril el nuevo director gerente del Departamento de Salud de la Ribera. Se incorpora a este equipo directivo tras pedir una excedencia al Hospital Universitario y Politécnico La Fe, donde ocupaba el cargo de director médico. También ha desempeñado el cargo de subdirector médico y coordinador del plan funcional del nuevo hospital. A su formación médica, Palau suma su vertiente como investigador clínico en hematología. Ha colaborado en ensayos clínicos, estudios de epidemiología y es coautor de más de 40 publicaciones. Desde el anuncio de la consellera de Sanidad sobre los hospitales concertados, la polémica está servida. Carmen Montón ha advertido a los 5 hospitales concertados de la comunidad de que no renovarán los contratos. Es decir, todos ellos volverán a la red pública una vez finalice el periodo de concesión. El primer centro donde se dará por concluida la gestión privada será el de Alcira, ya que el contrato expira en 2018. ¿Qué opinión tiene el doctor Palau de la decisión de revertir todos los hospitales al sistema público? ¿Cree que se está politizando la sanidad valenciana? Esta noche, en Ágora, recibimos al doctor Javier Palau, nombrado recientemente gerente del Hospital de la Ribera. Doctor, muchas preguntas que responder esta noche. Lo primero, llega a este nuevo cargo como director gerente del Departamento de Salud y se ve con incertidumbre lo que ya se ha anunciado, lo que nos han recordado en esta introducción. ¿Hay incertidumbre? Yo creo que sí que hay incertidumbre, ¿no? Es evidente que desde la Consejería de Sanidad pues, se produce se dice un anuncio en el que se dice, bueno, pues nosotros creemos que hay que revertir las concesiones y además, en concreto, Alcira, pues el plazo en el que expira su concesión es en un poquito menos de 2 años, ¿no? Entonces es lógico que exista una cierta incertidumbre entre el personal, porque yo creo que estamos hablando de profesionales muy cualificados que han demostrado su valía a lo largo de todos estos años, desde bueno, todo lo que llevamos de siglo, ¿no? Por decirlo así, porque desde los principios de los años 2000. Y es cierto que bueno, pues no se sabe que al final esta reversión que se ha anunciado exactamente cómo se va a poder llevar a cabo, ¿no? Yo creo que es un tema de incertidumbre en relación con qué va a pasar con las personas, incertidumbre qué va a pasar con el grado de integración que mantiene el hospital dentro de la comarca y dentro del departamento donde está inscrito, que yo creo que esto es muy importante y que a mí además me ha llamado la atención cuando yo he llegado hace poco tiempo al hospital ver la integración que se tiene dentro de la comarca. También entiendo que hay un grado de incertidumbre importante con el tema de las inversiones, es decir, bueno, pues... Pero de momento está todo paralizado, me imagino. Bueno, vamos a ver. Digamos que no podemos hablar de parálisis porque nosotros estamos trabajando, y yo en concreto que acabo de llegar y todos los demás profesionales que están en el departamento estamos trabajando perfectamente a los máximos que somos capaces de dar. Pero es cierto que, bueno, una vez prácticamente concluido el periodo de inversiones que tenía prevista la concesión, ¿no? A lo largo de estos años, que hablábamos de como 140 millones de euros y que prácticamente están
casi todos ya invertidos, pues es evidente que si no hay un periodo, una perspectiva de renovación, de futuro, pues es evidente que, bueno, a la hora de plantear unas inversiones que seguramente podrían ser muy importantes, pues estamos pensando que hay que llevar más cuidado, ¿no? Bueno, pues esta es la situación. Vamos al principio, al anuncio de la Consellería de Sanidad de esta reversión. Parece que la hoja de ruta la tiene muy clara el nuevo Consejo, Vicent Climent. Sí, al menos en intenciones, en declaraciones, sí parecen tenerlo muy claro cuál va a ser esa hoja de ruta. Después veremos, si la realidad muchas veces hace que, en fin, que lo ideal tenga que ser rebajado. De todas formas, y como primera providencia, yo le preguntaría al doctor Palau qué ha hecho que usted abandone la estabilidad de un hospital, una persona tan reputada como usted, un hospital tan importante como la FE, para irse a esa incertidumbre reinante en la Ribera. ¿Dinero? Bueno, vamos a ver. ¿O no solo? Yo creo que la vida en sí misma es incertidumbre, ¿no? Y yo creo que en la vida todo lo que no sabemos qué nos va a pasar al día siguiente. Por lo tanto, hay que tomarse las cosas con cierta calma. Sin duda, yo he desarrollado prácticamente toda mi carrera, o casi toda mi carrera, en un hospital como la FE. Hice allí mis residencias y, salvo unos cuantos años que estuve trabajando en el IVO, bueno, después he estado en la FE y he alternado mis periodos de médico clínico con periodos de gestión, ¿no? Es cierto que los últimos 4 años estuve en la dirección médica y, bueno, a mí se me plantea una posibilidad desde hace ya bastantes meses, una opción de incorporarme al departamento de la Ribera como gerente, y a mí me parece que es una oportunidad muy interesante desde el punto de vista de una progresión personal dentro de lo que es el mundo de la gestión sanitaria, que además de la hematología, que para mí es muy importante y ha sido muy importante en mi carrera, pues la gestión para mí es también una carrera muy atractiva. Creo que es un puesto interesante y, en cualquier caso, no deja de ser un reto. Es decir, bueno, vamos a estar... Reto personal y profesional. Sí, sin ningún tipo de duda. En régimen de excedencia, ¿no? Sí, bueno, yo efectivamente, digamos que... La marcha atrás está... Sí, pero vamos, yo la verdad es que en estos momentos no estoy pensando en ninguna marcha atrás, y menos ahora que llevo allí 2 meses. Yo estoy pensando en cómo somos capaces de llevar ese departamento adelante y todavía, si cabe, con mayor tasa de calidad y de eficiencia que se ha llevado hasta ahora, ¿no? Javier, comentábamos un poco al principio que si estábamos politizando o no el tema, está totalmente politizado, llega el nuevo Consejo y anuncia, de hecho lo llevaba creo que en el programa electoral, corregirme si lo contrario, una hoja de ruta muy clara, sin pedir informes. ¿Esto llama un poco la atención? Bueno, lo cierto es que lo peligroso que pueda llevar el tema, sobre todo de cara a la sociedad, a la ciudadanía, es que un tema como la sanidad adquiera unos tintes políticos como los que ha adquirido, que lo que pueda provocar es que realmente la gente no sepa el trasfondo, lo que realmente que es el índice de satisfacción de calidad que da determinados hospitales, tanto en gestión pública como en gestión privada, las inversiones que se puedan generar, las innovaciones médicas que se generen en esos hospitales. Yo creo que eso al final es lo que al ciudadano le puede interesar, le debe de llamar la atención sobre algo como esto que estamos comentando. Pero lo cierto es que ese aura político que se le ha dado al tema, lo que puede provocar es que realmente aspectos como los trabajadores, gente que está allí dentro, puedan contagiarse de esa incertidumbre, y eso pues puede generar desde luego pues en cuanto menos una situación complicada, porque la reversión es una cosa que la propia Consellería no ha explicado. Yo quería preguntar al doctor Palau si le han trasladado desde Consellería de qué manera se podría revertir a la cantidad de trabajadores y cuántos trabajadores hay en concreto ahora en el hospital de Alzira. Bueno, en el hospital de Alzira, en el departamento de Alzira hay en torno de 2.000 profesionales. Muchos de ellos llevan trabajando allí muchos años, incluso un buen porcentaje de ellos están trabajando allí desde el inicio, ¿no?, de este hospital, hace ya pues, 16, 17 años, ¿no? No sabemos, quiero decir, a la pregunta de si nos han trasladado cómo se va a hacer, no, simplemente sabemos, por lo que se ha dicho en los medios de comunicación, que sí se va a producir o que se pretende que haya una reversión, pero en cualquier caso no sabemos cómo lo van a hacer. Se ha hablado de diferentes modelos. Entendemos que es una situación ciertamente complicada y que además está aportando incertidumbre, como decíamos antes, a los profesionales. Tendrán que valorar bien cómo se hace, porque a los que llevamos tiempo en esto de la gestión sanitaria se nos antoja complicado, ¿no?
yo entiendo que se puede hacer, que es voluntad política. ¿Hay alguna estimación económica de lo que podría suponer a la Generalitat Valenciana esa reversión? Yo creo que no. Yo creo que no tenemos ahora mismo una estimación económica, pero desde luego va a requerir tener un soporte económico, desde mi punto de vista, importante, ¿no? Porque bueno, pues hay que después mantener los puestos de trabajo de una serie de profesionales, que es, como hemos dicho, pues es un número nada despreciable, ¿no? Hablamos en términos redondos de 2000. Después, bueno, hay que mantener unos grados de inversión permanente, hay que mantener unos grados de inversión en diferentes aspectos, no solo del hospital, sino del departamento, de mantenimiento, etcétera. Esto, pues bueno, tiene un dinero que, gestionado eficientemente, pues aún así no deja de ser una gran cantidad, ¿no? La primera concesión que vence es la de Alcila, Sí. la de la Ribera, pero sin embargo la primera reversión podría no ser esta, sino la de la Marina, en función del cambio de accionariado que se está dando allí. Todo esto se sabe por la prensa. Los señores de lógicamente, DKV que quieren vender su participación probablemente a Ribera Salud y si no, en todo caso, a la Generalitat, que estaría interesada en comprarla para así quedarse con ese hospital antes incluso que con el de Alcira. Hablando con algún miembro del Consejo, que no es la consellera de Sanidad, considera que eso podría ser incluso ventajoso económicamente para la Generalitat, porque con el canon que se ahorraría, bueno, pues habría de sobra para mantener en funcionamiento toda la estructura sanitaria en esa comarca y aún sobraría el dinero. ¿A usted eso le suena, no le suena? Vamos a ver, yo creo que eso es extremadamente complicado. Es decir que con el canon que se paga de cápita... Dicho de una manera resumida, que ahorrarán dinero si consiguen quedarse con la concesión de la Marina. Yo tengo mis dudas. Es cierto que estudios, digamos, muy específicos al respecto de comparación de diferentes tipos de gestión no están, pero sí que es cierto que hay muchos estudios, muchas aproximaciones que nos dicen que el modelo de gestión, como el modelo Alcira, el modelo de gestión privada en este caso, es un modelo más eficiente, ¿no? Se habla de ahorro en costes de cifras en torno, en algunos casos se habla hasta del 30%, que probablemente, bueno, quizá podamos matizar y poder bajar, pero siempre estamos hablando de un ahorro bastante considerable, que además es lógico porque la manera de funcionar que se tiene con una gestión privada es una manera mucho más flexible que cuando la comparamos con una gestión directa, como ocurre en hospitales, pues como la mayoría de los hospitales de la Comunidad Valenciana en este caso, ¿no? Doctor Peset, el Clínico, la FE, etcétera. Yo creo que es una gestión más flexible, es una gestión que tiene mayor capacidad de tomar decisiones con mucha rapidez y esto es muy importante. Claro, ¿no? ahí quería ir yo, ¿no? A diferenciar, porque a veces el ciudadano dice, ¿qué es esto de el modelo Alcira? ¿Estamos ante una sanidad privada? No, estamos ante un uso público-privado. ¿Cómo se combina esto? ¿Cómo se traduce esto en el día a día, en la sanidad de un hospital? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que estamos ante un modelo que es un modelo de sanidad pública. Vale. Es decir, hay confusión en esto. La Comunidad Valenciana tiene 24 departamentos y todos ellos es un modelo de sanidad pública. Desde hace muchísimos años, los que hemos tenido la suerte de estudiar en gestión y los que conocemos esto, sabemos que siempre se habla de quién financia la sanidad y quién hace la provisión de la sanidad, ¿no? Y una cosa es quién es el propietario y el financiador, que en este caso es la Consellería de Sanidad, la Generalitat Valenciana a través de la Consellería de Sanidad, y otra cosa es quién es el que hace la provisión. Y en este caso, en general, la mayoría de los departamentos tienen una provisión directa, es decir, la propia Consellería es la que tiene a sus propios trabajadores haciendo una provisión, pero en 5 departamentos de la Comunidad Valenciana, pues lo que hay se ha optado por una provisión privada y una gestión privada. Y una gestión privada. Entonces, propiedad y gestión. Exactamente. Entonces es un sistema absolutamente público. Prueba de ello es que los ciudadanos del área de la Ribera pues van con su SIP al hospital o van con su SIP al centro de atención primaria y no se notan, la atiende sin ningún coste. Vamos, por supuesto, quiero decir, es que este es el ADN del sistema, ¿no? Es decir, el paciente o el ciudadano acude a su centro y es atendido igual, de la misma manera que en cualquier otro hospital público, sin ningún tipo... Yo diría que incluso si les preguntamos probablemente ni te puedan decir si notan algún tipo de diferencia en cuanto a lo que es la propia gestión. El batalla es puramente económico, entiendo yo. A diferencia de lo que pasa en educación, en donde ya entran también otras cuestiones sobre si hay igualdad de oportunidades para el acceso a determinados colegios o no, con este conflicto que tenemos ahora con la concertada. En el caso de la sanidad, el único conflicto es económico, entiendo.
Es decir, si sale más barato o no sale más barato a las arcas de la Generalitat, por lo tanto al bolsillo de todos los valencianos, que esos hospitales públicos estén atendidos por una gestión igualmente pública o por una gestión privada, como sucede en la Ribera. Y ahí es donde entiendo chocan las cifras que ofrecen unos y otros. ¿Es cierto Sí. eso, doctor? Porque Sí. si se desmonta eso, la Consellería ya no tendría ningún argumento de peso para optar por la reversión. Vale, yo diría dos cosas. Primero, es cierto que hay un argumento económico, que ahora hablaremos de él, pero yo creo que el principal argumento es un argumento absolutamente clínico y un argumento digamos, de sanidad, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que ofrecer, como todos los profesionales de todos los demás departamentos de gestión privada o de gestión directa pública, debemos ofrecer la mayor calidad que seamos capaces, ¿no? Y esto es así. Es decir, lo que no podemos es decir el argumento es económico y entonces con este argumento decidimos que la calidad puede ser. No contemplan Este no es que el ustedes caso. lo hagan mal, sino que lo hacen más caro que si lo hicieran ellos. Bueno, tampoco sabemos exactamente, ellos no han acabado nunca de decir si realmente lo que están haciendo es perdiendo dinero con el estándar esto. de calidad sí lo tienen. Yo diría incluso más, yo diría que tenemos datos, y ahí sí que los tenemos fehacientes, de que tenemos un estándar de calidad, yo diría que en estos momentos superior o por encima de lo que está ocurriendo en la gran mayoría de otros departamentos. Básicamente pues porque tenemos unas herramientas que nos permiten hacer una gestión más ágil y por lo tanto pues tenemos, si hablamos de estándares de calidad, hablamos de listas de espera muy cortas, muy recortadas en el tiempo, ¿no? Hablamos de listas de espera de 40 y pocos días para ser intervenido, de media. Hablamos de una lista de espera para entrar en los centros de especialidad de 2 semanas, es decir, de media. Es decir, estamos hablando, y esto es en cuanto a accesibilidad, pero también podemos estar hablando de calidad propia, es decir, pues nuestros pacientes son intervenidos con una rapidez excepcional, por ejemplo, cumpliendo los estándares que nos marca la propia Consellería en sus acuerdos de gestión, ¿no? De pacientes. Nosotros tenemos más del 80% de los pacientes con fractura de cadera que se operan en las primeras 48 horas, por ejemplo, ¿no? Que es un estándar muy importante. Es decir, nosotros somos evaluados permanentemente por la Consejería de Sanidad con los acuerdos de gestión y hemos, a lo largo de todos estos años, obviamente no tenía yo nada que ver porque yo no estaba entonces allí, pero todos estos años cuando uno tira mano de la historia vemos como sí que hemos estado año tras año en las partes altas de la tabla, alguna vez en la parte más alta de los acuerdos de gestión, lo que quiere decir que hay un compromiso por la calidad. Y el tema económico, si me permitís, claro. El tema económico, bueno, pues hay que demostrar las cosas, ¿no? Yo creo que perfectamente podemos establecer y sacar los números de lo que son en estos momentos lo que nos cuestan las concesiones, o por lo menos lo que nos cuesta el CIRA, y perfectamente yo creo que sería, no tendría ningún problema en compararlos con lo que realmente cuesta la sanidad en cualquier otro... Totalmente asumible en este sí. sentido. Javier. Más allá de esos baremos que comenta respecto a la Consellería, lo que impone o lo que va evaluando, yo creo que es importante destacar si existen, que creo que sí, índices de satisfacción de los propios usuarios, en qué ranking está el modelo CIRA, o en este caso el Hospital de la Ribera, y saber además de eso cuáles son los mayores avances médicos que se han podido producir estos años, en este caso en el Hospital de la Ribera. Bueno, vamos a ver. Cuando hablamos de los índices de satisfacción, cuando se han realizado encuestas de satisfacción dentro del Departamento de la Ribera, los datos son muy importantes. Es decir, hay una elevada tasa de satisfacción. Estamos hablando de cifras del 90% de usuarios que están satisfechos con la sanidad que se les ofrece en el departamento. ¿Existe un ranking entre varios hospitales en donde se sitúe en alguna...? Bueno, la Consellería sí que tiene datos de reclamaciones, etcétera, porque eso además es algo que en el departamento está, llevado directamente por la Consellería, y de esos datos de reclamaciones o de posibles quejas, etcétera, son derivados directamente a la oficina del comisionado, que es, como sabéis, el representante de la Consellería que comparte prácticamente, está en el despacho contiguo al mío, ¿no? Es decir, que ahí tenemos esos datos y en esos datos estamos, ya digo, con unos índices de satisfacción muy elevados. Después me comentabas también cuáles han sido los avances que se han producido. Vamos a ver, el Hospital de la Ribera no es un hospital comarcal al uso, es un hospital que tiene una cartera de servicios que es absolutamente comparable con casi que con cualquier hospital. Si dejamos a la FE fuera, que la FE, como todos sabemos, pues es un hospital de referencia y es un hospital que juega la Champions, yo diría que juega la fase final de la Champions, ¿no? Los demás, el Hospital de la Ribera es absolutamente comparable por su cartera de servicios con casi con cualquier otro hospital. Es decir, tenemos radioterapia. En estos momentos estamos acabando de ultimar la sala de braquiterapia para dar un mejor servicio a los pacientes. Es decir,
como respuesta al tema de inversiones, ¿no? Tenemos litotricia, tenemos desarrollado todo lo que tiene que ver con el área del corazón en cuanto a hemodinámica, pruebas de electrofisiología, tenemos cirugía cardíaca, cirugía plástica, perdón, cirugía maxilofacial, cirugía torácica, es decir... Última tecnología también en este aspecto. Tecnología y servicios de todo tipo. Estamos hoy en una tertulia especial, pulsando la sanidad y pulsando esta gestión modelo Alcira. Como les decíamos al principio, la consellera Carmen Montón lo dejó claro en cuanto llegó al nuevo gobierno valenciano. Esta era su hoja de ruta. No se renovarán los contratos a los 5 hospitales concertados de la Comunidad Valenciana y, por lo tanto, volverán a ser de ámbito público una vez se termine el periodo de concesión. Son palabras de la responsable de la Consellería de Sanidad, Carmen Montón, quien ha aclarado que la reversión a lo público sigue adelante, aunque aún es pronto para saber cómo se va a hacer. De esa forma, el primer contrato finaliza en 2018 y corresponde al Hospital de Alzira. Asimismo, el plan de sanidad es fiscalizar las liquidaciones anuales de las áreas privatizadas entre los ejercicios de 2003 y 2012 y evaluar cuestiones como demoras, reintervenciones o reingresos que, según la Generalitat, el anterior gobierno no efectuó de forma completamente transparente. De hecho, tras publicar los contratos con los centros señalados, han señalado que resulta difícil justificar la rescisión de los documentos, tras lo que avanzó que algunas concesiones han pedido medidas de control. ¿Cómo afecta ese cese de concesiones de renovación de contratos? ¿Qué va a pasar con los trabajadores de los hospitales concertados? ¿Se incrementarán las listas de espera al desaparecer el ámbito concertado? Hoy, en SET al Día, respondemos las preguntas. Bueno, pues seguimos con muchas preguntas al respecto. Los pacientes, claro, ¿qué va a pasar con todos estos pacientes? Son preguntas que todavía no tienen respuestas porque no saben ni cómo lo va a hacer, ¿no?, la Consellería. Efectivamente, son preguntas que no tienen respuesta, pero cabe suponer, o podemos empezar a suponer, que habrá una cierta dificultad por mantener los estándares que en estos momentos se están manteniendo en el área, ¿no? Es decir, la capacidad y las herramientas que se disponen de gestión en nuestro ámbito nos permiten, pues, tener una capacidad mayor para regular todos los estándares de calidad. Por lo tanto, cabe suponer que los pacientes puedan tener algún tipo de vivencia más anómala, en el sentido de que quizá las listas de espera pues tiendan a parecerse más a las listas de espera que hay en el resto de la comunidad. Quizá el grado de atención, me refiero a, quizá se decida que alguno de los servicios punteros que en estos momentos están desarrollándose allí en Alzira, pues que no tiene sentido que sigan allí y es posible que los pacientes tengan que desplazarse a otros sitios. Todo esto es posible, ¿eh? Yo no digo que vaya a ocurrir, pero razonablemente uno puede pensar en esto, dado que una reversión puede llevar a estas circunstancias. Y luego también es cierto que antes hablaba al principio del grado de integración que tiene el departamento, y esto yo no lo había vivido antes, en el grado que tiene el hospital y la gente del hospital en el departamento. Es decir, la capacidad de relación que tiene con las asociaciones de pacientes, con las asociaciones sociales, con los diferentes ayuntamientos, pues establece un grado de colaboración muy importante que va más allá de lo que es puramente pacientes ciudadanos, sino que hay unos programas muy integrados de formación. Bueno, eso es un inconveniente en esta pugna entre Consellería y el Hospital de la Ribera y todo su entorno. Quiero decir, ustedes se han convertido en un poder fáctico en la comarca. Una fuerza viva, como antiguamente se decía, ¿no?, de los médicos de los pueblos, ¿no? Igual eso también es un problema. Yo políticamente hablando, como sugería es Silvia al posible, principio del programa. Yo en concreto no soy político, entonces no sabría decir muy bien si eso es un problema. Yo creo que no debería ser un problema. Yo creo que una de las labores importantes es integrarse dentro del departamento en temas de, pues como lo estamos haciendo, ¿no?, temas de promoción de la salud, temas de formación de la gente, temas de patrocinio, temas de colaboración, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos estado colaborando recientemente y hemos firmado hace poquito convenios pues para facilitar el acceso desde los diferentes pueblos, pues colaborando en la puesta en marcha de un servicio de autobús, cosas de este estilo, ¿no? Que yo esto no lo he vivido en el departamento del que yo vengo, que es cierto que es un departamento muy especial, pero que en general ese grado de integración no se produce. Y a mí me parece que es muy importante el estar codo con codo con la sociedad en la que te mueves, ¿no? El otro pilar fundamental, por un lado están los pacientes, el otro pilar fundamental serían los trabajadores. Sí. Los trabajadores, como habéis dicho, que son alrededor de unos 2.000. A mí me gustaría saber si la Consellería os ha trasladado
de qué manera pretende asumir a todos esos trabajadores, porque lo que hay ahora en realidad es una inmensa mayoría de personal laboral de la UTE, de la Unión Temporal de Empresas, que realmente no sabrían si van a poder ser asumidos como empleados públicos o tendrían que hacer una nueva macro OPE, que yo creo que no se ha conocido nunca con esas magnitudes, para hacer una oferta de empleo público para todas esas plazas que se podrían quedar vacantes. Tenemos eso, esa es la incertidumbre a la que hacía alusión yo al principio, porque son muchos trabajadores que están contratados como laborales y que realmente imagino que muchos de ellos tendrán la incertidumbre de saber si van a tener que pasar un examen de oposición para poder tener esa plaza, si van a ser directamente asumidos con el posible agravio que podría suponer para otra gente que se haya conseguido esa plaza. Es decir, ahí yo creo que está una de las claves más importantes de este proceso. Sin ninguna duda. Pero es cierto que, bueno, seguimos en incertidumbre. Es decir, como decíamos al principio, no sabemos cómo lo van a hacer. Yo creo que es complicado, ¿no? A mí me parece que esto no ha ocurrido nunca, nada similar, y por lo tanto no tenemos, digamos, medios de comparación, ¿no? Y es difícil saber qué va a pasar. Como tú bien dices, yo creo que uno de los problemas es si se plantea que hay que hacer, bueno, es un personal laboral, que hay que hacer pasarlos a ser estatutarios, tendrán que hacer algún tipo de OPE, ¿no? de oposición. Esto, claro, no se podrá hacer una oposición, entiendo yo, solo local, porque esto habría mucha contestación, un agravio comparativo y mucha contestación en el resto de lo que sería la Comunidad Valenciana. Y bueno, ¿por qué aquí sí y el resto de personas no? Esto es complicado. Y yo entiendo que la Consellería esto también lo está barajando y sabe que esto es difícil. Complicado. Porque estamos en una campaña ya electoral. Les pregunto a nuestros periodistas, ¿creen que lo que pueda pasar a nivel nacional con el resultado y si hubiera algún cambio también a consecuencia de ello en el Consell, podría desestimarse esta idea, señor? Si la consellera Carmen Montón se va a Madrid a un gobierno de izquierdas, pues evidentemente... Sí, ¿es un problema personal de Carmen Montón? No, pero yo creo que no creo que sea tanto un problema personal como un problema en el que ella pone mucho empeño. Sí. Entonces, sí hay una cierta componente personal. Pero bien es cierto que es un compromiso electoral del Partido Socialista, claro, y del resto de componentes del llamado tripartito, con lo cual supongo que si se va Carmen Montón vendrá otra persona que no sé si será tan inflexible en el cumplimiento de esa promesa como pretende serlo ella. Si tuviéramos que hacernos partícipes de que los compromisos se cumplen, pues sería... Eso es algo complicado, los compromisos electorales, pero lo cierto es, como bien apuntaba Vicente, que la consellera, la señora Montón, es una pieza importante para el señor Sánchez. Se ha visto en todas, y además está en todos los mítines, siempre ocupa un puesto muy cercano, y es cierto esa sintonía. Podría ser ministra, señor Clemente. Claro, sí. Coincido con Vicente en el aspecto de que otra persona quizá no le daría esa importancia y podría finalizarse, porque al final yo creo que todo esto que estamos planteando, que son todo dudas que yo creo que nadie contesta, yo creo que la propia Consellería no ha contestado, creo que los ciudadanos al final son los que tendrán la presión cuando conozcan toda esta información de cuánto le va a costar a la Consellería, cómo va a repercutir eso en la sanidad que reciben, cómo va a repercutir en los trabajadores que están allí. Eso será cuando se sepa esas respuestas, cuando se empezarán a mover las presiones ciudadanas para intentar o que no se realice o que se realice en base a esas cuestiones. Podría ser ministra siempre y cuando Pedro Sánchez sea presidente. Está claro, lo tengo claro. Que ahora parece que va más para vicepresidente que para presidente. Sí. Doctor Palau, ¿cómo se ve todo esto? ¿Usted ha tenido la oportunidad de hablar directamente, personalmente, con la... iba a decir ministra, con la consellera de Sanidad? Sí, pero no he hablado de estos temas. No he hablado como gerente. Tuve la oportunidad de hablar con ella pues al principio, cuando yo todavía estaba en el Hospital La Fe. Hablamos de algunos temas que concernían al Hospital La Fe, pero poco más. No he tenido, como gerente de la CIDA, desde luego, no he tenido oportunidad de hablar con ella. Durante toda la conversación subyace la idea de que, bueno, subyace no, está muy patente la idea de que a ustedes no les han contado cómo se va a hacer. Pero ¿ustedes saben si ellos saben cómo lo van a hacer? Bueno, esto, si no nos han contado cómo lo van a hacer, no, pensar que sabemos en el imaginario. A alguien en la consellería de cierta confianza que le transmita a usted alguna idea o alguna pista. No, el hecho de que yo creo que
tienen la intención, en la Consellería se tiene la intención, porque así lo han dicho y lo han hecho saber en repetidas ocasiones, y además siempre nos han hecho saber que esto es un mandato de gobierno, ¿no?, del Pacto del Botánico, y a mí además creo que ese tipo de cosas hay que respetarlas desde el punto de vista político, es decir, la capacidad de ordenación y de planificación sanitaria tiene la Consellería y por lo tanto pues tenemos que asumir cuál es su capacidad, que es la que tiene, ¿no? Pero no sabemos, ni nos lo han dicho, ni sé en estos momentos en qué situación están pensando. Entiendo que si lo tienen que llevar a cabo dentro de ya menos de 2 años, pues deben estar ya planificando cómo lo van a hacer con las personas, pero yo creo que en estos momentos es difícil de pensar. Se han dicho varias cosas, desde que se puede hacer una OPE, como se ha comentado aquí, desde que se puede hacer una empresa pública, se puede hacer un consorcio, se puede hacer diferentes cosas, que en el fondo no dejan de ser instrumentos parecidos a lo que es una gestión semi-indirecta, ¿no?, también, ¿no?, y que un poco vendrían a dar la razón a que se necesitan herramientas diferentes para hacer una gestión eficiente, que es un poco la base de lo que es el modelo de gestión del modelo Alcira. Precisamente en este vídeo que les poníamos anteriormente hablaban nuestros compañeros de transparencia, que es un poco lo que a veces la Consellería ha dicho en este tema, de esos informes, de esa valoración. Estaría bien también en este sentido decir cómo está funcionando este modelo, porque además es reconocido a nivel internacional. Es un dato curioso, ¿no?, porque recientemente recibían un premio bastante prestigioso al respecto. Sí, sin duda sí que llama la atención como una empresa valenciana y como un modelo que ha puesto la sanidad valenciana un poco, la ha puesto en el mundo y en los tratados de gestión sanitaria, ¿no? Se habla del modelo Alcira, allí donde uno se pone a estudiar, y que además ha sido reconocido pues, desde la Universidad de Harvard, haciéndolo en motivo de un caso para estudio en escuelas de negocios, o como uno de los grandes ejemplos de innovación en determinados ámbitos de innovación. Pues como digo, es curioso ver cómo esto que está siendo reconocido en el mundo, y cómo además es motivo de que a Alcira vengan todas las semanas. Desde que yo estoy allí he vivido ya en varias ocasiones gente de diferentes, de Australia, de Reino Unido, etcétera, interesados por el modelo, que vienen a ver y que además se van, yo creo, encantados de ver un poco cómo está funcionando aquello. Pues llama la atención cómo, digamos, de una manera más ideológica o más sin tener los datos del todo encima de la mesa, la propia Consellería de Sanidad o la Generalitat Valenciana pues decide que es un modelo con el cual tiene que acabar. Pero insisto, no deja de ser más que un pacto político que pues hay que asumir, porque esto es así, ¿no? Bueno, entramos ahora sí en la recta final. Última pregunta, señor Matoses, no sé si alguna reflexión. Que por lo que deduzco de las palabras que está comentando el doctor Palau, lo que entiendo es que lo que usted piensa, lo que puede pensar la gente, es que sea un motivo ideológico el que lleve a provocar esta reversión, ya que, por lo que estamos comentando, no se conocen datos que demuestren o que ejemplifiquen que realmente no está funcionando, no tienen buenos índices de satisfacción, es más caro que sería en el caso de ser público. Yo vengo de un mundo que es el mundo de la medicina, ¿no? Y para lo bueno y para lo malo nos han acostumbrado y hemos aprendido a ver que las decisiones se toman teniendo datos encima de la mesa, ¿no? Es decir, no se nos ocurre poner un tratamiento a un paciente si no sabemos qué es lo que tiene, qué grado de glucemia tiene o qué grado o qué alteración electrocardiográfica, no lo sé. Es decir, tenemos que tener datos para tomar una decisión. Y entonces siempre hablamos de lo que es evidente, de lo que está basado en la evidencia. Y para tomar una decisión, mi formación me dice que hay que hacerlo así, ¿no? Entonces, cuando alguien toma decisiones sin tener esos datos encima de la mesa, sí que podemos decir que se tomará una decisión por otro tema, que puede ser también perfectamente válido, pero que no es un tema basado en los datos. Y por lo tanto, si no es un tema basado en los datos, es un tema ideológico, político, de cualquier otro ámbito, pero desde luego no es un tema específicamente racional, que es cuando alguien basa las cosas en los datos. Pero, insisto, se pueden tomar decisiones y, de hecho, la mayor parte de las decisiones de esta vida se toman muchas veces sin tener en cuenta la realidad, ¿no? Bueno, ellos dirían que es un problema de concepto, de modelo, sí. Y lo resumirían seguramente con la frase: la sanidad no ha de ser un negocio. Claro. Sí, pero bueno, yo creo que la sanidad, en este caso, tampoco estamos hablando de que sea un negocio. Yo creo que también hay que explicar que estamos hablando de una gestión eficiente, una gestión privada, una gestión con la que lo que se trata es de hacer eficiente las inversiones en sanidad que se realizan por parte de la Consellería, y que no hay que olvidar que no dejan de ser pliegos, ¿no?, de condiciones que la Consellería pone con
en este caso con la concesionaria, en la que pone también sus condiciones, en las que hay un control muy específico por parte de la unidad del comisionado, etcétera, y que además, bueno, que al final uno puede decidir si ese modelo bueno, hay que tener un cuidado todavía mucho más exhaustivo. No pasa nada. Y al final, todos tenemos que saber que también es un modelo en el que se habla de que no puede haber un enriquecimiento más allá de un porcentaje determinado, que no es más de un 7, porque todo esto hay que reinvertirlo. Es decir, que es un modelo muy aquilatado, ¿no? Bueno, pues seguiríamos, yo creo que horas y horas, preguntándole a nuestro invitado esta noche, doctor Javier Palau, director gerente del Departamento de Salud de la Ribera. Nuestro objetivo, como decíamos al principio, ha sido pulsar la sanidad y conocer en concreto este modelo Alcira tras el anuncio de la devolución al sistema público. Javier Mamatoses, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Silvia. Le esperamos en próximos programas. Buenas noches, señor Climent. Buenas noches Un también. debate muy sano, Silvia. Sí, muchas gracias. Venga, además de verdad. Doctor, le esperamos en próximos programas y sobre todo a ver qué va a pasar. Cuando tenga datos nos los dará, me imagino. Sin duda, yo estoy a su disposición si quieren saber cosas, no va a haber ningún problema. Y nada, muchas gracias por la invitación. Venga, nos vemos pronto, buenas noches. Hasta aquí hoy nuestra tertulia especial. Les dejamos con los sonidos, con las imágenes que nos deja la jornada. Mañana les espero, como siempre, a la misma hora, con otro tema, con otro debate, con otra tertulia. Buenas noches, bona nit. ¿No tiene usted constancia de que hubiese donaciones por parte de concejales, de asesores? No, perdón, tengo constancia ahora que lo he leído en la prensa, pero antes no. Espero que nuestras bases, militantes y simpatizantes, den un rotundo sí, porque es un acuerdo histórico y porque no podemos dejar pasar esta oportunidad, la oportunidad de transformar nuestro país. Es un acuerdo que abre la posibilidad de que un espacio político gane las elecciones al Partido Popular. El sector agroalimentario tiene que intentar producir de la mejor manera posible y, sobre todo, intentar eliminar todos los riesgos que efectivamente la globalización nos lleva ahora adosados.